Muy buenas tardes. Vamos a comenzar sin dilación este acto de presentación del libro del profesor Borghesi sobre la biografía intelectual del Papa Francisco. Me van a permitir que en lugar de los saludos habituales comience expresando la satisfacción del Instituto Superior de Ciencias Religiosas y de la Facultad de Teología, de la que forma parte el Instituto, al acoger la presentación aquí en Valencia de este libro, que se ha presentado ya en Barcelona y en Madrid. Satisfacción porque en este acto se nos ofrece la oportunidad de manifestar, una vez más, nuestra adhesión filial al sucesor de Pedro, el Papa Francisco. Manifestar la acogida incondicional de su Magisterio Supremo y el seguimiento ilusionado de los pasos valientes que va dando en continuidad con sus predecesores inmediatos y anteriores en el camino de mayor fidelidad a Cristo y al Evangelio que debe recorrer permanentemente la Iglesia. También nos satisface tener entre nosotros al autor del libro, el profesor Borghesi, que nos honra con su presencia y a quien agradecemos su iluminadora biografía sobre el Papa actual. El profesor Domingo Moratalla, titular de Filosofía en la Universidad de Valencia y profesor invitado del Instituto Superior de Ciencias Religiosas, presentará al autor del libro. Y deseo agradecer también al profesor Gonzalo Albero, compañero del claustro en esta facultad y en el instituto, haber aceptado presentar el libro del profesor Borghesi. El agradecimiento es tanto mayor cuanto que el acto coincide para él con fechas de cambios y de muchas emociones. El Palmar y el Perellonet pesan mucho en la vida de don Gonzalo y la Real Parroquia de los Santos Juanes no se abarca en 2 días. Por eso, gracias redobladas, Gonzalo. Y quisiera recordar finalmente a todos que este acto se ha encajado con la mejor buena voluntad en los que se habían programado para la fiesta del Instituto, lo cual nos obliga a ajustarnos lo más posible al tiempo previsto para esta presentación, 1 hora que seguramente no sabrá poco, pero que no podemos superar, porque luego, una vez se haya despejado la sala, tendremos la Eucaristía de la fiesta, a la que quedan invitados todos los presentes, si pueden y lo desean, lo mismo que quedan invitados al ágape que se ofrecerá posteriormente en el claustro de la facultad. En cualquier caso, muchísimas gracias a todos y a todas por su asistencia a esta presentación. Tiene la palabra don Gonzalo Albero para presentar el libro. Buenas tardes y bienvenidos todos. Le damos la bienvenida especialmente al profesor Mario Borghesi y agradecerle también el trabajo ya de antemano con esta obra que hoy nos complace evidentemente presentar. Bajo nuestro punto de vista cultural y eclesialmente europeo, este último trabajo del profesor Mario Borghesi vendría a cumplir una carencia. En segundo lugar, llevaría a cabo una justicia y, por último, pondría de manifiesto una evidencia. Con este libro, el autor da forma y contenido a lo que pretende ser el hilo conductor del libro, apoyándose en una bibliografía abundante y selecta, revelando además aportaciones del mismo Papa Francisco. Nos ofrece así un fundamento serio, aduciendo las razones y las raíces del pensamiento y de la manera de comprender la Iglesia del Papa actual. Tal objetivo no es otro que conocer el territorio cultural del actual pontífice y mostrar su experiencia eclesial,
en contra de la crítica indocumentada y sin profundidad que recibe nuestro Papa Francisco. Nos descubre principalmente la dialéctica que mantiene la oposición de los polos opuestos, para nada hegeliana, y que busca la unidad a la manera integral, o lo que es lo mismo, una dialéctica viva, concreta, bajo la forma inclusiva, poliédrica, y una manera de comprender la Iglesia como pueblo, narrativamente hablando, centrado en la sencillez de la misericordia como verdad, mística, que valora siempre positivamente una religiosidad popular. Con esta biografía intelectual se cumpliría una falta. Sin saber pronunciar ni tan siquiera su apellido italiano, Bergoglio, todos buscamos información acerca de Francisco a partir de aquel 13 de marzo de 2013. La noticia nos pilló un tanto desprevenidos, menos al Espíritu Santo, regalándonos esta figura venida de ultramar para seguir escribiendo rectamente en este cambio epocal de nuestra era. Y así las estanterías de las librerías se llenaban de libros acerca de su vida, de su espiritualidad, de lo que decía en público, de los sermones y de los viajes. Este Papa vendía y vende. La vida del anterior cardenal de Buenos Aires interesa tanto que se ha llevado incluso al cine o a la televisión. Y es que este Papa no pasa desapercibido. Y él lo sabe. Lo que dice tiene repercusión en todos los mass media y en todas partes del mundo, intra y extra eclesia. Pero nada nos decían de su pensamiento. Como si el Papa dice lo que dice por ciencia infusa. Incluso se le acusa de que no sabe, o de que es repetitivo, o que su talla intelectual está a años luz de la del Papa Benedicto XVI. Borghesi nos muestra lo contrario. Por eso el libro cumple una carencia, ofreciéndonos la trayectoria intelectual de Bergoglio de una manera profunda, documentada y clara. Esta aportación, que radica una falta, lleva a cabo, a mi modo de ver, una justicia, poniendo de manifiesto la talla intelectual de Francisco. El profesor Borghesi entronca el pensamiento del Papa con el de sus maestros primero jesuitas de Occidente, Henri de Lubac, Gaston Cesart, que preparan, algunos de ellos, y llevan a cabo junto a otros intelectuales, la Iglesia del Vaticano II, nuestra Iglesia. Estos van a influir en Francisco a la hora de abordar temas como la sociedad, la historia, la Iglesia. A ello cabe sumar la influencia del uruguayo Alberto Mentol Ferré y la del argentino Juan Carlos Escalone, que tuve el placer de tener como profesor en la Gregoriana durante un par de cursos. Y, como no, la experiencia eclesial de Puebla y de la Argentina peronista. Todo ello ayuda a comprender cómo Francisco habla de una iglesia como pueblo, como categoría mítica y narrativa, no lógica como apunta Borghesi. Es decir, iglesia, pueblo que se lleva a cabo en los pobres, tomando distancia y colocándose al margen de opciones totalitarias o individualistas que al final solo hacen que oprimir al hombre o lo conducen hacia posturas fundamentalistas. La gran influencia la halla el profesor Borghesi en Romano Guardini, sobre el que versaría su inconclusa tesis doctoral, y digo inconclusa, pero fra virgolette, como dicen los italianos, fundamentalmente con el contraste, ensayo de una filosofía de lo evidente concreto, y que después encontraremos, como señala el profesor, en los textos Nosotros como ciudadanos, Nosotros como pueblo y Necesidad de una antropología política de Bergoglio. Y como no, como si de una conclusión y defensa pública se tratase,
en sus exhortaciones y encíclicas. Gracias a ello, comprendemos que su palabra y su gesto son tensión de fuerzas opuestas, que se mantienen a nivel económico, social, político y también eclesial, dialéctica y mística otra vez, espiritualidad y filosofía, pensamiento y vida, idea y realidad. En cada oposición hay voluntad para mantener los opuestos y lucha, avanzando en el pensamiento y también en la propia vida, buscando una sinfonía o una armonía. Este Papa, además de actuar, piensa. Tiene un bagaje intelectual y una experiencia eclesial que es capaz de responder a toda una ideología liberal y laica, capitalista y de globalización, y también a toda forma marxista y materialista, técnica científica o técnica cientificista, y, cómo no, a los teocón eclesiales, anquilosados en un pasado que para ellos sigue siendo el mejor. Terminemos con lo evidente, la sencillez del Papa, porque el Papa quiere ser sencillo y puede ser sencillo, porque es pastor de su pueblo. El gesto que hizo al pedir una bendición desde la logia del Vaticano se transformaría en la alegría del anuncio de su primera exhortación, tocando la razón misma y el corazón del Evangelio, haciendo de la misericordia su clave de interpretación. De ahí pasaría a tratar las relaciones sociales, familiares, hasta llegar a las relaciones con el mundo que nos rodea, poniendo de manifiesto la necesidad de una civilización solidaria que genera una cultura integral determinada y que se fundamenta en una antropología concreta e inclusiva, humanidad, educación y santidad. El Papa responde a los problemas de nuestro mundo con un pensamiento preñado de vida y con una vida que se armoniza con su pensamiento. Este pensamiento no nace de la noche al día, como si de una inspiración se tratara. Es un pensamiento que hunde sus raíces en la propia biografía de Bergoglio, tal y como nos lo presenta el profesor Borghesi, uniendo de manera sencilla idea y realidad, o realidad e idea. Belleza, bondad, verdad y ser en armonía, siempre abierta, jamás cerrada, jamás como sistema, articulando un drama, buscando una mística que responda a la realidad de nuestro tiempo, de manera trascendente en el equilibrio de los opuestos. Vale ahora misericordia y verdad, vale también decir y expresar la experiencia de Aparecida y, cómo no, el rezo constante del Santo Rosario. Así le agradezco al profesor Borghesi pues, el haber elaborado este fantástico trabajo que, como decíamos nosotros en Italia cuando estábamos los domingos por la tarde sin saber qué hacer y entonces íbamos al cine, cuando salíamos decíamos, a estas no venimos más, pero había otras que decíamos, esta es de non perdere y este libro es de leer, para leer, estudiar y disfrutar y adentrarse en el pensamiento del Papa Francisco. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo, por la presentación del libro. Daremos la palabra inmediatamente al profesor Borghesi. Antes nos lo presentará, como indicado, el profesor Agustín Domingo Moratalla, que tiene la palabra. Muy bien, con la venia. Bueno, buenas noches a todos. Yo, en primer lugar, tengo que decirles que se compren el libro. Es fundamental. Esto es importantísimo. Vamos a presentar un libro sobre uno de los personajes, por no decir el personaje, uno de los grandes líderes, no solo de la Iglesia, sino de
de la cultura en este momento. Por lo tanto, creo que estamos ante un libro clave para entender el liderazgo de Francisco dentro y fuera de la Iglesia. El liderazgo de Francisco es un personaje muy complejo, no es fácil. Y nos gustaría encontrarnos con un personaje fácil de entender y que tuviera una trayectoria política, filosófica y teológica clara. Sin embargo, viene del sur, viene de Argentina. Y por lo tanto, la complejidad de la biografía de Bergoglio, del Papa Francisco, es grande. Pero, igual que hay otras biografías simples que intentan simplificar la mentalidad argentina del Papa Francisco, el profesor Borghesi ha realizado un trabajo muy interesante desde el punto de vista de la crítica filosófica, desde el punto de vista de la crítica intelectual y desde el punto de vista del valor cultural. Yo creo que para poder entender el pontificado del Papa Francisco tendremos que acudir al trabajo del profesor Borghesi y sobre todo el trabajo de rastreo intelectual, el descubrimiento de sus fuentes y luego porque ha realizado un esfuerzo intelectual de ponerse en la perspectiva de alguien que no se ha formado en las facultades de teología centroeuropeas, sino que en realidad se ha fogueado teológicamente con filósofos argentinos, con pensadores argentinos, y en un contexto muy complicado desde el punto de vista social, cultural y político como es el contexto argentino. El papel del peronismo, el papel de la dictadura militar, es decir, es muy difícil entender la trayectoria de Bergoglio durante los años del peronismo, su relación con el momento histórico de Argentina y creo que a partir de ahora disponemos de un trabajo importante, de un trabajo claro y de una reconstrucción valiosa de esa trayectoria. Por lo tanto, a partir de ahora creo que hay ya numerosas biografías, hay películas, hay entrevistas, pero yo creo que el trabajo del profesor Borghesi es un trabajo que va a ser pionero en ello. El profesor Borghesi es profesor de filosofía moral de la Universidad de Perugia, ha sido el director y responsable de la cátedra de San Buenaventura. Él colabora habitualmente en la revista Páginas Digital, un periódico digital, podríamos decir casi minoritario, pero culturalmente muy importante. Y, por tanto, les invito a que lo sigan y a que sigan sus reflexiones porque de vez en cuando hay una entrevista, hay un juicio, hay un planteamiento y algunos de los trabajos que ha planteado aquí pues pudimos verlos en aquel momento. Entonces, les aconsejo que para poder entender la trayectoria del profesor Borghesi no pierdan de vista Páginas Digital. Y hay dos trabajos que yo quiero destacar del profesor Borghesi. El profesor Borghesi ha estado aquí en Valencia otras veces y en algún curso de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo lo hemos traído. Y hay dos trabajos que quiero destacar y que están traducidos por la editorial Encuentro, editorial que ha hecho posible que viniera el profesor Borghesi y que compartiera con nosotros esta tarde y que pusiera rostro a este libro tan interesante y sobre todo que nos pudiera acercar la figura de un personaje tan poliédrico como es el Papa Francisco y hacerlo desde la lectura que él nos ofrece, desde la perspectiva que él nos ofrece y desde la sensibilidad con la que el profesor Borghesi hace su lectura. Hay los dos libros anteriores del profesor Borghesi que yo conozco y he trabajado son el del sujeto ausente y el otro que tiene sobre la posmodernidad. Los dos los tienen disponibles también en la editorial Encuentro, que amablemente ha traído al profesor Borghesi y en realidad podríamos decir es el alma mater de esta biografía y de la traducción de esta biografía. Temas educativos y temas de diálogo fe-cultura, fe a la altura del siglo XX y sobre todo ser creyente después de Nietzsche. Es muy difícil mantener la fe
mantener la fe en la Iglesia y mantener la tradición teológica viva después de determinados filósofos y determinados autores. El profesor Borghesi, los textos del profesor Borghesi, el del sujeto ausente, es una reflexión muy interesante desde el punto de vista educativo a quienes estamos preocupados por el tipo de sujeto, el tipo de persona, es decir, cómo reconstruir el sujeto ante la crítica cultural actual. El otro texto, la reflexión sobre la posmodernidad, también va a ser importante para poder ver en qué medida pues, supone la posmodernidad un desafío a la reconstrucción de la modernidad. El profesor Borghesi ya pasó a decir alguna cuestión del libro. Es decir, yo les pido, estén atentos a la dedicatoria del libro. Ojo, para poder entender el libro, la clave está en la dedicatoria, a Alberto Mezol Ferrer. ¿Me equivoco, profesor Borghesi? Yo creo que no. Es importante el hilo conductor de José Miguel, no, de decir, Alberto Mezol Ferrer, porque la mayor parte de nosotros no lo conocemos, no lo conocíamos. Sin embargo, también desde Argentina, también en Uruguay, también en el Cono Sur se hace filosofía. La filosofía no solo se hace en las sesudas facultades alemanas, italianas o europeas. Y entonces es importante que descubramos que hay otras formas de hacer filosofía, otros modos de entender la dialéctica, otros modos de leer y construir una tradición filosófica. Entonces, ciertamente hay otros autores, yo conozco también al profesor Scannone y toda la importancia que tiene Paul Ricoeur dentro de la tradición de Scannone, pero ojo con el hilo conductor de Mezol Ferrer. Otra pista para poder entender la interpretación del profesor Borghesi es lo que llamaríamos la hermenéutica de la continuidad eclesial. Se equivocan todos aquellos que contraponen Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco. La continuidad entre los tres es la clave interpretativa. Quienes piensan la ruptura, quienes utilizan una hermenéutica de la ruptura, no son científicamente potentes porque no se atienen a la realidad de la teología, la filosofía y la fundamentación filosófica de los tres. En el texto del profesor Borghesi esto es especialmente importante. Hay una continuidad de los pontificados, a pesar de lo que se nos diga, a pesar de que los estilos sean distintos, a pesar de que las tradiciones teológicas sean distintas, a pesar de que unos sean más sesudos y otros sean menos sesudos, pero en la tarea, en los pontificados, hay una línea de continuidad importante. En el Papa Francisco eso se puede ver, y el profesor Borghesi lo muestra en el último capítulo, cuando vemos la continuidad entre verdad y misericordia. Yo le pediría que, en realidad, si tiene ocasión, pues nos desarrolle esta continuidad entre el problema teológico de la verdad y la importancia que la misericordia tiene en los textos, en la praxis del Papa Francisco. Entonces, yo creo que tenemos un trabajo muy interesante, un trabajo no es fácil de leer, no pienses que esto es una novela de vaqueros, es decir, en realidad estamos ante un libro de filosofía, una reconstrucción de la biografía intelectual del Papa Francisco y, por lo tanto, hay que atender a la dureza del texto, pero, y con ello termino y le doy la palabra al profesor Borghesi para que nos presente su libro, ojo porque el Papa Francisco siempre habla de 4 principios, 4 claves filosóficas para poderlo entender. Y el libro nos da la clave para ver cómo interpretar esas 4 claves. Las 4 claves que el Papa Francisco siempre propone en los distintos capítulos también se pueden leer, la estructura del libro se puede entender como un desarrollo de esos 4 principios donde el Papa nos dice siempre el tiempo es superior al espacio, la realidad es superior a la idea, el todo vale más que las partes, la realidad es más importante que la idea. Esas 4 ideas filosóficas que son muy sencillas, que son muy simples, no son tan fáciles desde el punto de vista metodológico y filosófico. Sin embargo, el libro nos va a ayudar a desvelar
estas 4 claves que son centrales, que son medulares para poder entender el pontificado de Francisco, porque son el núcleo de su propia filosofía, el germen de su propia filosofía. Y por último, hay una cuestión muy zubiriana en el texto de Borghesi, del profesor Borghesi, cuando lee el libro, y yo le diría, ciertamente el Papa Francisco la desarrolla y la lleva hasta sus últimas consecuencias, y es la potencia del gerundio. Es decir, pensamos gracias a los gerundios, no gracias a los participios. Y entonces, fíjense en el lema de Francisco, es decir, la interpretación de la misericordia no es en pasado, es misericordeando. ND. Claro, yo no sé, y habría que rastrear si el Papa Francisco conocía toda la tradición zubiriana, porque Zubiri habla de la potencia y de la gerundividad para poder pensar. Entonces, el Papa Francisco, probablemente esto pertenezca a lo que sería la tradición jesuítica, pero habría que rastrearlo. En todo caso, de lo que he leído del libro, de lo que he disfrutado con el libro, yo destacaría esa importancia del gerundio, la clarificación de los 4 principios filosóficos, el papel de Méthode Ferré, y sobre todo hay otra cuestión clave, y es la recuperación de la dignidad del pueblo, el concepto de pueblo como nueva categoría política, teológica y social frente a la instrumentalización y manipulación del concepto de pueblo que hace el mercado, que hace la política y que hace, podríamos decir, una cultura que no ha pensado en la dignidad moral, filosófica y teológica que hay debajo de esa categoría de pueblo. Por mi parte, profesor Borghesi, le doy la palabra, le agradezco la posibilidad de que podamos tenerlo aquí, y lo que sí me gustaría es que bueno, nos contara un poco pues, cómo surgió el libro, cuáles son las características, y tuviera la ocasión de presentarnos un poco bueno, esas conversaciones que mantuvo con el Papa Francisco, esa reconstrucción de su pensamiento, y cualquier pista que nos pueda dar, pues en realidad se lo agradezco. Profesor Borghesi, muchas gracias por venir. Hablo italiano. Grazie ai miei colleghi che sono qui, al professor Diaz che ci ha introdotto, al professor Albero e che per le cose che ci ha detto, e al mio amico e collega Moratalla. Grazie a tutti loro perché le osservazioni che hanno fatto, e grazie a voi naturalmente che siete qui così numerosi. Non so se si entiende, si comprende. Esta parte es fácil, gracias. La palabra. Grazie per le osservazioni molto acute, molto precise che sono state fatte. Io in un tempo molto breve, perché appunto alle 8 dobbiamo concludere, se ci sono las preguntas sarebbe anche una cosa giusta. E quindi dico 2 palabras sul motivo che mi ha indotto a escribir questo libro. E il motivo è stato le critiche violente, insistenti verso la figura di Papa Francisco. Dice el profesor que va a exponer los 2 motivos que le han llevado a reescribir este libro. El primer motivo son las críticas violentas e insistentes que desde algunos sectores se dirigen al Papa Francisco. Il Papa giudicato ai limiti dell'ortodossia. A quien se juzga como quien está en las fronteras de la ortodoxia. Después Amoris Laetitia. Il Papa giudicato modernista, il Papa giudicato populista,
il Papa giudicato latinoamericano con un po' di razzismo, no? Il Papa che non avrebbe il pensamento europeo, teologico e filosofico. E ci sono ampli settori conservatori cattolici che, soprattutto negli Stati Uniti, ma anche altrove, anche in Italia, también in Italia. En resumen, esas críticas que se dirigen al Papa se concretan en el juicio de heterodoxo, sobre todo después de la Amoris Laetitia, de modernista, de populista, de latinoamericano, de no tener un pensamiento europeo. E quindi il libro è nato dalla mia persuasione, avendolo letto costantemente, che invece Papa Francisco aveva una forte formazione originale, formazione intellettuale, penso che si intenda, e che aveva una formazione intellettuale profondamente cattolica. E questa persuasione mi ha indotto a scrivere il libro, e il libro è stato accompagnato da una serie di scoperte. Stranamente nessuno, 4 anni di pontificato, erano passati nel 2016, nessuno si era preoccupato di indagare la formazione intellettuale di Papa Bergoglio. Questa è una cosa strana. Indica el profesor que le ha llevado a escribir el libro la fuerte convicción de que el Papa Francisco tiene una fuerte y profunda formación intelectual marcadamente católica, y se ha dado cuenta de que después de 4 años de pontificado nadie se había preocupado por indagar el pensamiento del Papa Francisco. E come se il Papa Francisco non avesse una formazione seria dal punto di vista teologico e filosofico. E i suoi critici dicevano, ecco, non è all'altezza, non ha la formazione per sedere sul soglio di Pietro. Volvemos a las críticas, de las cuales el profesor dice que son infundadas porque está convencido de su formación, de su fuerte formación. Esas críticas consideran que el Papa no está a la altura, que el Papa no es digno de sentarse en el solio en la sede de Pedro. Y me atrevo a poner un paréntesis, las críticas no se hacen en la luna, sino también en nuestra tierra valenciana. E questo pregiudizio, in qualche modo favorito dallo stesso Francisco, che come sappiamo habla in maniera semplice, perché, e molti pensano, allora è un Papa semplice, ma non è così. Il Papa è semplice perché vuole essere semplice, è una scelta evangelica, non è una opzione dettata da una scarsa formazione culturale. Se acusa al Papa de ser un Papa simple, en el sentido de un pensamiento simple, pero afirma el profesor que esa sencillez de la exposición de la doctrina del Papa tiene que ver con su voluntad de querer ser sencillo. Es una opción que tiene que ver con el Evangelio. Dirò che nel volume compaiono molti personaggi illustri, sono stati prima anche ricordati. I maestri di Bergoglio sono argentini e sono europei.
perché Bergoglio è un gesuita e i gesuiti hanno una formazione internazionale, altro che provinciale, no? E questi maestri si chiamano Henri de Lubac, si chiamano, come vedremo, Gaston Fessard, si chiamano Romano Guardini, si chiamano Alberto Mettolferré, si chiamano Amelia Podetti, si chiamano Hans Urs von Balthasar. Sono i grandi maestri del pensiero cattolico del Novecento, sono quelli che hanno ispirato il Concilio Vaticano II, altro che Papa eterodosso. Frente a la acusación de heterodoxia, el profesor considera que, ya se han mencionado aquí, los grandes maestros europeos y americanos, América del Sur, en los cuales se ha formado el Papa Francisco, que es un jesuita, y los jesuitas tienen una formación internazionale. E tutti questi personaggi che io esamino nel volume, il contributo di queste figure, di questi maestri, passa attraverso un pensiero originale di Bergoglio, che è un po' la scoperta del volume, che io chiamo pensiero antinomico, un pensiero dell'opposizione polare. Chi conosce Romano Guardini non è sorpreso da questa definizione. El profesor habla de la construcción del pensamiento de Bergoglio como un pensamiento original, antinómico, oposición de polos, de lo cual ya nos ha hablado el profesor Albero. E questo è un ben preciso filone del pensiero cattolico del Novecento, che è quello che intende la Chiesa come coincidentia oppositorum, come coincidenza degli opposti, come coincidenza dei contrasti. La Chiesa è un luogo di unità e di distinzione. È un luogo dove convivono l'universalità e la particolarità, l'autorità e la libertà, il maschile e il femminile, no? La azione e la contemplazione, l'unità degli opposti. Questa è la Chiesa, questa è la compagnia di Gesù secondo Bergoglio. Ed è per questo che il cattolicesimo è luogo di pace nel mondo, perché il mondo invece non riesce a sopportare la polarità, ma fa sì che i poli diventino contraddittori. Mentre il pensiero cattolico è pensiero della sintesi, valorizza le differenze e le riconduce all'unità. Questo è il grande modello del pensiero cattolico di Bergoglio. Una idea que ha reiterado y ha ejemplificado en distintos aspectos es que un filón del pensamiento del Papa Francisco son los pensadores católicos del siglo XIX que nutrieron el Concilio Vaticano II y que son profundamente católicos porque entienden la Iglesia como una coincidencia de los opuestos, coincidencia oppositorum, donde conviven y tienen su lugar la autoridad, la libertad, la unidad, la diversidad, la acción y el pensamiento, la reflexión, es decir, la Iglesia como un lugar de paz, que en ese sentido se contrapone de alguna manera al mundo, que es más bien un lugar de enfrentamientos, donde resulta imposible la convivencia de esos aspectos distintos. Questo pensiero ha una straordinaria attualità. Pensate alla coppia polare tra globalizzazione e localizzazione, tra universalità e particolarità. Bergoglio dice che sono due poli che sono differenti eppure devono stare uniti.
Noi, anche in Spagna, non è difficile immaginare cosa possa significare tutto questo, cosa possa significare questo in Europa in questo momento, cosa possa significare dentro la Chiesa in questo momento. Quindi è un pensiero della sintesi che però valorizza le differenze. Questa è la tensione cattolica tra la Chiesa universale e la Chiesa particolare. El pensamiento de Bergoglio es un pensamiento actual y basta pensar en aspectos no estrictamente eclesiales, como son la globalización y la localización, el universalismo y la particularidad. Pensarlo en concreto, lo que esto significa en España, en Europa y en la Iglesia. La afirmación de las diferencias como elementos constitutivos de la realidad y, por tanto, como polos necesarios de la unidad. Bergoglio è convinto che questa unità la fa lo spirito. Non è l'unità della dialettica di Hegel, non è il pensiero che unifica gli opposti, è il mistero che unifica i contrasti della storia. E per questo lui dice che il tempo è superiore allo spazio, perché l'uomo deve iniziare i processi, ma è Dio che li compie. Quindi l'unità tra la mistica e l'azione, contemplativo in azione, è il gesuita ed è il modello con cui Bergoglio valuta il cristiano nel mondo di oggi. La unidad, esa unidad de la cual habla el Papa, está convencido de que la hace el Espíritu. Es el misterio el que crea la unidad. El tiempo, considera el Papa Francisco, en este sentido es superior al espacio y es conducido por Dios. La unión mística y acción, contemplación y actividad, tan típicamente contemplativos en la acción, tan típicamente jesuítica, marca el pensamiento del Papa Francisco. Un'ultima cosa per lasciare anche spazio a voi. La scoperta, da dove nasce questo pensiero nel giovane Jorge Mario Bergoglio? Perché la sua formazione è gesuitica. Questo pensiero della polarità, della Chiesa come sintesi degli opposti, da dove nasce in lui? Nace este pensamiento en el joven Bergoglio, en el joven estudiante jesuita. Io a gennaio dell'anno passato avevo terminato il volume, ma non ero in grado di rispondere. Gli scritti di Bergoglio non mi aiutavano a svelare il mistero. El profesor había terminado el volumen en enero de 2017, y no había podido responder a esta pregunta, a pesar de que, lógicamente, como se constata en el libro, había leído la producción de Bergoglio. E allora ho inviato il progetto del volume al Papa, insieme ad una lettera che chiariva lo scopo del volume, cioè quello di rispondere a questi critici, no? così violenti. En esa circunstancia de no encontrar respuesta a la pregunta del dónde nace este pensamiento, envió el proyecto al Papa con una carta en la cual le explicaba el objetivo que quería conseguir con este libro, es decir, responder a los críticos del Papa Francisco. Lui con grande generosità ha accettato di rispondere a un gruppo di domande che gli ho mandato in 4 occasioni diverse e ha risposto attraverso dei file audio registrati. Envió el proyecto al Papa. El Papa aceptó responder a sus preguntas, que le mandó en cuatro envíos, y el Papa le respondió con unos fail hablados. Sì, registrati, sì.
E lì io gli ho fatto molte domande anche difficili, anche complesse, e lui con pazienza ha risposto a tutte, le troverete dentro il volume, sono quasi per intero riportate. E lì mi ha detto tante cose di grande interesse, che difficilmente si poteva ricavare altrove. E la cosa per me più illuminante è stata l'indicazione del suo maestro, cioè di colui che sta all'inizio del suo pensamento, ed è appunto un'opera di un gesuita francese, amico di Henri de Lubac, che è appunto Gaston Fessard, che è uno dei più grandi intellettuali francesi della seconda metà del Novecento. Bien, el Papa le dijo cosas muy importantes, pero sobre todo le indicó el maestro que está en el origen de su pensamiento, que es un maestro de Henri de Lubac, no, un amigo de Henri de Lubac, cuyo nombre seguramente conoce mejor Gonzalo, Gaston Fessard. Fessard, sì. In particolare un'opera del 1956 che porta il titolo La dialettica degli esercizi spirituali in Sant'Ignazio di Loyola. Especialmente una obra del año 1956 que se titula La dialéctica de los ejercicios espirituales en San Ignacio de Loyola. Dove Fessard mostra l'anima polare di Sant'Ignazio, la spiritualità polare di Sant'Ignazio, perché per Sant'Ignazio vi è una tensione tra la grazia del Dio sempre maggiore e la libertà dell'uomo. E questi sono due poli in continua tensione, perché la vita cristiana è una vita dinamica. Il cristiano non può mai sedersi, non può mai essere tranquillo. Il cristiano è continuamente sospinto nell'azione dal Dio sempre più grande. E quindi la dialettica della vita cristiana è tra l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo, no? E Bergoglio appunto rimane molto colpito da questa visione dinamica degli esercizi di Sant'Ignazio, da questa visione esistenziale degli esercizi, in cui l'uomo è un protagonista al pari di Dio, no? Una delle affermazioni ignaziane erano: agisci in modo che sembri tutto dipendere da te, e sappi nello stesso tempo che tutto dipende da Dio e nulla dipende da te. Questa unità polare è ciò che de Lubac chiamerà paradosso, perché Henri de Lubac dirà: al cuore della vita cristiana c'è il mistero. Ma cos'è il mistero? È il paradosso di due posizioni che sembrano inconciliabili. La grazia e la libertà, dove finisce la grazia? Dove inizia la libertà? È un mistero. La vita cristiana è una tensione continua tra due poli, Dio e l'uomo. E questa è la concezione che sta all'origine del pensiero di Bergoglio. Da lì nasce la sua visione antinomica, polare, che lo accompagna in tutta la sua riflessione intellettuale e che spiega perché in Evangelii Gaudium, e come diceva giustamente Augustin, lui introduca la tavola delle opposizioni polari e quella dei principi, un aspetto della sua riflessione che gli studiosi non hanno capito. Il mio libro spero che permetta di capire l'importanza di tutto ciò. Vi ringrazio. Muchísimas gracias, profesor, por esta iluminadora intervención que nos anima a coger el libro, como decía Agustín, no fácil de leer, pero muy conveniente, de lectura muy conveniente para entender
el singular fenómeno de un Papa que es foco de atención prácticamente de todo el mundo. Bien, tenemos unos minutos para plantearle alguna pregunta, 3, 4 preguntas. No sé si tenemos el micro inalámbrico, si alguno quisiera plantear alguna cuestión. Vicente. Ah, pensaba que... Al profesor... rogaría sí que las preguntas fueran breves y que fueran preguntas, evidentemente. Bueno, la pregunta sería, ha dicho que esta unidad en la diversidad, ¿no? Esta unidad de las polaridades es básica en el Papa Francisco. ¿Podría estar detrás de las críticas? O sea, de una visión que no acepta la polaridad, sino que busca un pensamiento único. Esa es mi pregunta. Si la visión única que no acepta la polaridad, la unión de los polares, puede estar detrás de las críticas. ¿Qué opinión le merece? Se l'unità prevede le critiche. Sì, sì. Se ho inteso bene, certamente l'unità accoglie anche le critiche, ovviamente, accoglie le differenze, accoglie gli accenti diversi. La Chiesa non è una uniformità statica. Quando è così, appiattisce la vita dello spirito, diventa autoritaria. Ma la Chiesa non è nemmeno l'esaltazione del particolarismo che distrugge l'unità e l'armonia profonda dello spirito. Per cui anche la critica deve essere costruttiva, deve avere un valore positivo, non può essere semplicemente la critica negativa. La critica per la critica non serve a nessuno, serve solo a dividere. Quindi è sempre una tensione polare tra l'unità e la differenza. Questa è la legge della vita, è la legge della società, la legge dello Stato. Quando la società e lo Stato sono sani, perché diversamente si ha da un lato la radicalizzazione delle differenze, che arriva fino all'odio, fino alla dialettica amico-nemico, e dall'altro come reazione si ha il desiderio di distruggere ogni differenza, di creare un'unità con la forza. Ecco, la Chiesa, l'unità della Chiesa non è l'unità con la violenza, né con la forza, e non dovrebbe essere nemmeno nello Stato, nemmeno nella società. E le differenze non devono esasperarsi o coltivare solo i propri interessi. Il bene comune è l'unità nella differenza. Il compito dello statista, dell'uomo politico, dell'uomo che ha autorità, è sempre di promuovere l'unità valorizzando però il bene particolare, i beni particolari dentro il bene generale. Questa è la legge, come dire, della sanità della vita. Ecco. Buenas noches. Quisiera primero agradecerle la presencia esta tarde aquí en la Facultad de Teología, igual que agradezco pues, tanto al profesor Agustín Domingo como al director del ISCR de la facultad la organización de este acto. Mi pregunta es muy concreta. Yo soy dominico y claramente pues, leyendo pues, las obras encíclicas, exhortaciones del Papa Francisco, aparece una constante presencia de Santo Tomás, hasta el punto que después de las fuentes de otros papas y de los documentos oficiales de la Iglesia, es el autor más citado por Francisco. Mi pregunta es, yo sé que en el libro algo dice porque lo he leído, pero me gustaría que pudiese explicitar un poco esas fuentes tomistas en el pensamiento del Papa. Muchas gracias.
Il Papa ha espresso in più occasioni il suo apprezzamento per l'opera di San Tommaso, dicendo anche che lui ha avuto dei maestri di cattiva scolastica. Però una cosa è Tommaso e una cosa è la scolastica. In realtà il pensiero complesso, ricco di Bergoglio, anche qui è un pensiero polare, perché unisce due tradizioni diverse. La prima è quella che deriva da Fessard, e dietro Gaston Fessard ci sta Maurice Blondel. Il maestro di Fessard è Blondel, e Blondel è la dialettica dell'azione, e Blondel è l'agostiniano che valorizza l'inquietudine dello spirito. L'uomo desidera l'infinito, desidera un bene che sia per sempre. È inquieto il mio cuore finché non riposa in te, Agostino. E questo è il polo soggettivo che il pensiero della Chiesa non può dimenticare. È il polo della libertà, è il polo del valore della soggettività. Ma Bergoglio poi parla anche del polo oggettivo, quando uno dei suoi principi afferma la realtà è più grande dell'idea. Questo è il realismo tomista. Bergoglio valorizza anche la conoscenza sensibile, e questo spiega il suo incontro con l'estetica di von Balthasar. Dice che il tatto è il più religioso dei sensi. Questo spiega perché lui valorizza la religiosità popolare, fatta di immagini, fatta di bisogno di vedere, di toccare, perché il cristianesimo è incarnazione dall'inizio alla fine e non esiste un cristianesimo astratto. Il cristianesimo astratto è un cristianesimo gnostico e la gnosi è il grande pericolo per la fede oggi. Non è l'ateismo il grande pericolo per la fede, non è nemmeno l'anticlericalismo, è la gnosi, lo svuotamento della fede dall'interno. E quando alle parole non corrisponde più un'esperienza, e quando alle parole non corrispondono più le cose. Ecco, e quindi Bergoglio unisce Blondel e Tommaso, che noi sappiamo bene, chi studia teologia lo sa bene, invece per tutto il Novecento sono stati contrapposti. E invece la ricchezza del pensiero cattolico di Bergoglio è che lui li vede come due poli di un unico pensiero cattolico. Bisogna unire soggetto e oggetto, esperienza esistenziale e realismo. Questo è il compito del pensiero cattolico in questo momento storico. Sí. Hola, buenas tardes. Pues me ha parecido muy interesante y yo desde la base, desde el pueblo, quería preguntar, porque para mí desde luego sí que es un líder. He visto la última película, la de Francisco, un hombre de palabra que te llega al corazón. Y yo no acabo de comprender por qué tanta crítica está dentro de la Iglesia. ¿Por qué le eligieron papa? Porque el pobre siempre dice que no quería ser, y siempre lo está diciendo. Entonces, ¿por qué piensa usted que fue realmente elegido papa, aparte de por el Espíritu Santo? Sì. Ma la critica è iniziata prima sul terreno economico e politico, dopo sul terreno teologico. Perché quando il Papa pubblica Evangelii Gaudium, vi è tutta una parte di critica dell'economia della globalizzazione. Questo in America non è piaciuto. Bisogna essere molto concreti. In America ci sono state critiche durissime, in America del Nord, ovviamente. In Italia quando si dice America si intende l'America del Nord. Gli Stati Uniti. Negli Stati Uniti non è piaciuto.
E da lì sono incominciate le critiche al Papa, perché da lì si è incominciato a dire questo è un Papa de izquierda, non è positivo, non è buono. E allora, poi, dopo, después, la critica teologica, perché i giornali, i media, continuavano a dire è un Papa de izquierda, e un Papa de izquierda è progressista anche nella dottrina. Quindi questo è un Papa che distruggerà la tradizione della Chiesa. Questa immagine costruita dai media ha fatto sì che molti cristiani, per ignoranza, peraltro, hanno creduto a questa immagine e si sono fatti l'idea che questo Papa distruggerà la Chiesa. Ma il Papa è radicale sul terreno sociale, ma è assolutamente attento a conservare la tradizione della Chiesa. Sono due momenti distinti. Il punto di riferimento del Papa è Paolo VI, il Papa che lui più ama. E di Paolo VI lui ama, no, l'Evangeli Nuziandi. E al centro di Evangeli Nuziandi e degli altri documenti di Paolo VI vi è evangelizzazione e promozione umana. Sono due momenti distinti e sono uniti. Ecco un fenomeno polare. Il cristiano oggi deve innanzitutto comunicare Cristo al mondo secolarizzato. Per questo in Evangelii Gaudium lui dice il cherigma, l'annuncio, viene prima della dottrina morale. Oggi, viene prima oggi. In un mondo pagano, in un mondo che non conosce più Cristo, l'incontro, la testimonianza cristiana viene prima, primerea. Ma questo non significa una scelta spiritualistica fuori dalla storia, per cui io non mi interesso più al destino della città, del mondo, dello Stato, della società. Evangelizzazione e promozione umana. Sul terreno dell'evangelizzazione il Papa è assolutamente tradizionale, anche se indica delle priorità rispetto al Cardinal Barc, che non capisce nulla di questa sensibilità del Papa. Ma tradizionale nell'evangelizzazione, fortemente evangelico nel senso della dottrina sociale della Chiesa per la promozione umana. Sono questi due poli che vanno tenuti presenti per capire la figura di Bergoglio. Hay una mano que se levanta insistentemente atrás. Yo rogaría una pregunta breve y también al profesor, con su permiso, una respuesta breve para concluir esta interesante sesión y diálogo. Sí, buenas tardes. Quisiera agradecerle la presencia al profesor Borghesi aquí en Valencia. Es un gusto y un honor tenerle con nosotros. Yo quería preguntarle si quizá la incomprensión que ha habido hacia la figura del Papa Francisco no provenga de que, dado que en Europa estamos ya en una sociedad secularizada, hedonista, muy seguro de nosotros mismos, quizá Dios pues, nos manda la voz de un Papa que viene de América y quizá eso nos rompe un poco los esquemas. Le pregunto esto porque ya hubo un santo muy importante aquí en Valencia, que se llamó Santo Tomás de Villanueva, que dijo que había que cuidar mucho la evangelización de América porque quizá algún día nos vinieran desde allí a evangelizar a nosotros. Gracias. Ma sicuramente, ma il problema non è tanto, non è la società secolarizzata. Nel mondo di oggi molti che sono lontani dalla Chiesa guardano con profonda simpatia questo Papa.
sono colpiti dalla sua testimonianza e anzi per la prima volta dicono questo Papa mi fa ricredere riguardo alla Chiesa. E quindi c'è un'attenzione interessante da parte di chi è lontano. Spesso l'opposizione viene da chi dovrebbe essere vicino, spesso dai cattolici impegnati. Perché questo? Io dico sempre perché la Chiesa negli ultimi decenni si è clericalizzata. Non a caso il Papa dice il problema della Chiesa oggi è il clericalismo. La Chiesa si è seduta, si è chiusa. La Chiesa, dopo la caduta del comunismo, ha avuto paura del mondo che è venuto fuori. Pensava alla rinascita della fede e si è trovata di fronte a un mondo ostile. Il relativismo, l'individualismo, l'edonismo, una società totalmente dissacrata. La Chiesa si è chiusa e si è chiusa nella difesa dei valori non negoziabili. Si è chiusa, 3 valori, solo quelli. Per il resto i cristiani parlano solo tra di loro. La dimensione missionaria della Chiesa che ha caratterizzato il Concilio Vaticano II scomparsa. Il Papa sta muovendo una Chiesa che si è immobilizzata. Per questo incontra tante resistenze. Perché quando uno si è seduto non vuole muoversi. Quando uno pensa che dentro la Chiesa si possa fare carriera, non ama un Papa così. Quando la Chiesa diventa burocratizzata, non ama uno che vuole che uno cammini con poche cose, spedito, leggero. Questo è il motivo per cui, no? Per cui questo Papa trova tante resistenze dentro la Chiesa. Fuori, sì, trova resistenze tra i grandi poteri del mondo. I grandi poteri del mondo non amano questo Papa. Ma anche c'è un potere dentro la Chiesa che non ama questo Papa. Il Papa sta muovendo la Chiesa, no? Le famose espressioni, la Chiesa in uscita, la Chiesa deve essere un ospedale da campo, sono tutte immagini, metafore per dire che la Chiesa non è per se stessa, è per il mondo. La Chiesa non è per celebrare se stessa, ma per offrire ai pagani del nostro tempo la speranza di Cristo e la bellezza e l'attrattiva di Cristo. Questa è la funzione della Chiesa. Paradossalmente i cristiani se ne sono dimenticati. He renunciado a traducir porque la claridad y sobre todo la fuerza de la expresión del profesor hacía innecesario traducir. Muchísimas gracias. Siento enormemente que tengamos que concluir la sesión, esta sesión interesante de presentación del libro, el interesantísimo diálogo, las interesantes apreciaciones que ha hecho el profesor Borghesi sobre el momento actual de la Iglesia y el pontífice sucesor de Pedro que preside a la Iglesia en la caridad, en este momento sin duda complicado, pero también apasionante. Muchas gracias por su presencia, gracias otra vez al profesor Albero, gracias al profesor Domingo Moratalla y quien quiera quedarse a la misa, los alumnos del instituto son invitados cortésmente a participar en ella y luego podemos compartir un agape después de la misa, evidentemente, en el claustro. Gracias de nuevo a todos y la misa va a ser aquí. Hemos de despejar rápidamente el salón. Muchas gracias.